Bien, pues buenos días. En el día de hoy voy a explicar un poco sobre lo que es uno de los temas más importantes para el estudio de la teoría del derecho o la introducción al estudio del derecho en sí. Este tema son los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales han tenido diversos nombres, comenzando por ello. Sin embargo, se considero personalmente que los conceptos jurídicos fundamentales deben de llamarse de esta manera puesto que de alguna forma nos permiten entender su naturaleza de alguna manera más clara. En sí, mm, este tema se va a considerar muy importante porque es el cuerpo del derecho. Toda relación jurídica va a tener como fundamento a los conceptos jurídicos fundamentales. Primero que nada, hay que tener en cuenta la diferencia entre concepto jurídico fundamental y otros aspectos conocidos semejantes. El concepto jurídico fundamental es aquella parte de una relación jurídica, la cual, si no está presente de manera literal, no se puede considerar como tal. Sin embargo, puede haber otros conceptos que se pueden parecer mucho, que son, por ejemplo, los principios generales del derecho. Esto no es lo mismo que un concepto jurídico fundamental. O, por ejemplo, los valores, la taxonomía de las palabras. La palabra justicia no es un concepto jurídico fundamental. Sí es un concepto jurídico, pero no es un fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a buscar el valor de justicia, sin embargo, no forma parte de la relación jurídica. En sí, vamos a comenzar con esta presentación que pertenece al doctor Javier Romo Michaud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzando con esto, hay que tener en cuenta primero que esta va a ser una relación lógica. Los conceptos jurídicos fundamentales son una relación lógica. No son conceptos, sí son conceptos jurídicos, pero no como tal de valores o taxonomías, es decir, palabras que semejan al derecho. Son relaciones jurídicas. En sí, de alguna forma, hay que tener en cuenta que va a tener un objeto. Este objeto es la conciencia, es decir, que de alguna forma va a buscar que exista un supuesto, un hecho y una consecuencia. Pero esto va a estar marcado por una delimitación dentro de la lógica, ya que como sabemos, el derecho hasta cierto punto pertenece a la lógica. El derecho, o al menos en esta área de la teoría del derecho, es parte de la filosofía y con ello tiene bases en lógica. En sí, hay que tener en cuenta que los conceptos jurídicos fundamentales son de alguna forma un silogismo, es decir, son válidos ante la razón. En este caso de la delimitación podemos ver que como concepto jurídico fundamental tenemos A, es decir, todo aquello que se considera parte de la esfera jurídica, que se considera parte de lo que es la relación del derecho de manera pura. Sin estos conceptos jurídicos simplemente no puede haber una relación de derecho porque son el fundamento, son el cuerpo que le va a dar este fundamento sin importar el área, sin importar la rama del derecho. Todo aquello que esté fuera de esta esfera jurídica va a ser un concepto no fundamental. Podrán ser conceptos jurídicos, pero no son fundamentales. Sin estos puede existir una relación jurídica. No es necesario que estén ahí presentes. En sí, existe esta delimitación de distintas formas. Podemos ver que está la delimitación de los conceptos no jurídicos, que puede ser cualquiera. Puede ser un concepto de lógica, o puede ser un concepto matemático, un concepto de medicina, etcétera. Estos son conceptos no jurídicos, no pertenecen a la esfera jurídica, no pertenecen a la ciencia del derecho, sin embargo están presentes. En sí, también vemos que tenemos lo que son la relación de conceptos jurídicos en relación con A, que pertenecen a los conceptos jurídicos, sin embargo, es una relación de concepto jurídico con negación de concepto jurídico. Suena un poco extraño, pero se refiere a que son aquellos conceptos que se relacionan de alguna manera con el derecho, pero de distinta forma. No son conceptos jurídicos fundamentales en sí. Son, por ejemplo, los valores, la justicia, pueden ser los principios generales del derecho, etcétera. Toda esta esfera la cual nos va a permitir tener una idea de lo que es el derecho,
pero no son conceptos jurídicos fundamentales. La relación jurídica no depende de ellos, simplemente existe. Aquí vemos que esta esfera se va a ampliar. La esfera mantiene lo mismo de lo que son los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos generales, los conceptos no jurídicos, y encontramos aquí con alfa, la letra alfa, los conceptos jurídicos fundamentales, que pertenecen a su vez a los conceptos jurídicos en sí en su esfera y a los conceptos jurídicos no fundamentales. Va de alguna manera en una escala, en la cual de lo más general, que son los conceptos en sí, a lo más particular llegamos al concepto jurídico fundamental. Es lo más importante para una relación jurídica. Esto va a tener una estructura lógico-formal de relaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir de alguna forma una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, como prácticamente en cualquier relación lógica. En la mayoría de relaciones lógicas vamos a encontrar lo que son las dos premisas y la conclusión, una premisa que apoya a otra y su respectiva conclusión. Pueden venir en distinto orden, sin embargo, los conceptos jurídicos fundamentales van a mantener esta taxonomía en diversas combinaciones, sin embargo, está presente. Aquí vemos un ejemplo muy común, que es la premisa mayor de que si es A, entonces debe ser B. ¿Por qué? Porque aquí nos da a entender que de alguna forma, si tenemos A, debe de tener también una B. De eso va a depender el resto de la esfera, el resto de toda la relación lógico-formal de las relaciones jurídicas. Este es un supuesto jurídico. Lo vamos a encontrar en las leyes, lo vamos a encontrar en distintas ramas principalmente. La premisa menor se va a referir y va a fundamentar la premisa mayor. Este va a ser el hecho jurídico, es decir, que se cumpla algo del supuesto jurídico. En este caso dice que es A. Entonces dice, si es A, debe de ser B. ¿Cuál es nuestra conclusión? Debe ser B. Esa es la consecuencia jurídica. Esto se conoce como silogismo hipotético o silogismo deóntico. En sí, esto nos va a llevar a lo que son los modelos generales de los conceptos jurídicos fundamentales, de cómo se aplican estos. El primero se refiere a que el supuesto, es decir, esto que ya es planteado en la ley, viéndolo de alguna forma, todo lo que la ley ya ha previsto que puede suceder, es un supuesto jurídico. Este supuesto jurídico es el que va a darle origen a todo el resto de la relación jurídica, la relación de derecho. A veces, en algunas ramas se le suele cambiar el nombre al supuesto jurídico. Puede ser un supuesto jurídico, puede ser un cuerpo normativo previsto, o también se le puede conocer como por ejemplo, en materia penal, se conoce como lo que es el tipo penal, es decir, en lo que la ley prevé que puede suceder. En el caso del modelo de Fritz Scherrer, se ve que el supuesto jurídico va a permitir una actualización del supuesto. La actualización del supuesto se refiere a en sí que se lleve a la realidad este supuesto. La ley puede prever que ocurra algo, sin embargo, llevarlo a la práctica que logre encajar, esa es la actualización del supuesto, que a su vez va a llevar a la imputación de una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que el hecho va a dar origen a que existe una consecuencia de derecho. Y con esto hay una actualización de la consecuencia, es decir, una sanción. Entendiendo sanción no como tal como un castigo, sino como la resolución de un caso de derecho. En sí, sabemos que no puede haber una relación de derecho en la cual no existan nexos, no pueden estar aisladas, no puede haber estas formas aisladas de los conceptos jurídicos fundamentales. Tienen que estar unidos por algo. En este caso, existen relaciones directas y relaciones indirectas. La relación directa sería en caso el nexo necesario. No, si hay una actualización del derecho, por ende debe de tener una imputación de una consecuencia. Un hecho lleva una consecuencia. La actualización de un supuesto lleva a la imputación de una consecuencia. Esto es necesario, sin importar qué ocurra. Y aquí vemos nexos contingentes, de alguna manera van a permitir que que tenga esta relación lógica entre un supuesto y su actualización, o entre la imputación de una consecuencia y la actualización de su consecuencia. En sí, este modelo tiene su base en algo que es lo más elemental, que es el modelo formalista de Hans Kelsen, el cual se va a llevar de alguna forma de un plano abstracto a un plano concreto.
¿Qué quiere decir esto? El plano abstracto es el supuesto jurídico, algo que no necesariamente debe de ocurrir, sin embargo, ya está previsto que pueda ocurrir. Este supuesto jurídico, este tipo penal, en el caso de la materia penal, etcétera, va a referirse principalmente a todas aquellas conductas, aquellos derechos, aquellas facultades, etcétera, que la ley tiene previstas como que dice pueden suceder. No necesariamente quiere decir que yo lo aplique, sin embargo, puede ocurrir. Ya lo tengo previsto con distintas formas de resolución. En sí, esto nos lleva a un plano concreto. ¿Cuál es el plano concreto? El hecho. Que de un supuesto de puede tal vez ocurrir, pase a que esté ocurriendo. Es decir, que un individuo, un sujeto, se coloque en la hipótesis normativa. Por hipótesis normativa nos referimos al supuesto jurídico. Son sinónimos hipótesis normativa, supuesto jurídico o tipo penal, por ejemplo. El situarse, aunque sea un segundo, en el supuesto jurídico, lleva a que sea un hecho, un plano concreto, ya existe el problema. Y por ende, por medio de lo que la ley ya ha previsto, así como por, de alguna manera, tomar parte de la jurisprudencia, de principios generales del derecho o de otras fuentes del derecho para poder resolver o colmar lagunas de ley que a veces pueden existir claramente, nos va a llevar a una consecuencia jurídica. Esta consecuencia tiene diversas formas de presentarse. Puedes verse desde un deber jurídico, una sanción, puede verse desde lo que es un derecho subjetivo, etcétera. En sí, a eso se refiere. El plano concreto es el hecho y la consecuencia, lo que puede suceder si un individuo, un sujeto, se coloca en la hipótesis normativa por solo un segundo. Sin embargo, el supuesto se refiere a algo que puede o no puede ocurrir. Es un plano abstracto. Existe, pero no se contempla hasta que sucede, hasta que se concreta la acción. En sí, vamos a tener en cuenta que toda relación de derecho va a tener una estructura básica, una estructura generalizada, la cual va a permitir de alguna forma que exista una relación de derecho como tal. Sabemos que debe de existir un supuesto, es decir, algo previsto en la ley, algo que puede suceder. Tiene que haber un hecho, que es que un sujeto se coloque en la hipótesis normativa, que él haga, vaya, la acción, que el supuesto se vuelva realidad. Y la consecuencia, la cual va a ser la resolución que se le va a dar al hecho que ya fue previsto. En sí, vamos a poner un ejemplo para que eso se comprenda. Como supuesto, podemos decir que quien nace en barcos mexicanos es mexicano, porque así lo dice la ley. Dice que es un derecho de suelo. O, por ejemplo, quien es hijo de padre o madre mexicano, pero nace en el extranjero, es ciudadano mexicano por derecho de sangre. Ese es un supuesto jurídico. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que hay una actualización del supuesto, que eso se ve en este modelo de aquí. Si el supuesto es que quien nace en un barco mexicano es mexicano, por derecho de suelo. Actualización de supuesto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, fulanito va a nacer en un barco mexicano que se encuentra en costas de China, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Esa es la actualización del supuesto. Un individuo se ha colocado de alguna forma o está en la hipótesis normativa, está en el supuesto jurídico, se ha posicionado ahí. Eso quiere decir que nos va a conllevar a la imputación de una consecuencia. ¿Qué consecuencia tenemos? Ah, pues que por relación lógica, que es lo que vimos anteriormente, un silogismo, se considera o se entiende que es mexicano. Si es, dice, si es A, debe ser B. Entonces debe ser B. ¿Qué quiere decir? Si es A, si un mexicano, si un individuo nace en un barco mexicano, entonces debe ser B. ¿Qué quiere decir? Entonces es mexicano. Es la imputación de la consecuencia. ¿Qué actualización de la consecuencia tenemos? Pues que puede reclamar la nacionalidad mexicana. Es decir, tiene el derecho de reclamar la ciudadanía mexicana. ¿Puede o no puede hacerlo? Claro, eso ya estaríamos hablando de que las relaciones de derecho se entrelazan entre sí. Una relación de derecho puede dar de alguna forma consecuencia a otra relación de derecho y otra relación de derecho. Que yo tenga un derecho objetivo de reclamar la ciudadanía mexicana no quiere decir que la reclame o no la reclame, ese sería el derecho subjetivo, yo aplicarlo como tal, yo dar origen a una nueva relación jurídica en la cual tenga el supuesto en el que puedo reclamar ciudadanía mexicana, en la cual haga una actualización del supuesto, haga una imputación de consecuencia y una actualización de consecuencia. Esa es una estructura básica en sí, un supuesto, un hecho y una consecuencia de derecho.
En sí, vamos a tener en cuenta que para que esto se pueda dar, tenemos que tener un análisis del uso del lenguaje. Tiene que haber distintas formas de expresión del lenguaje para que de alguna manera se entiendan las relaciones de derecho. En sí, existen algunas partes fundamentales o algunos conceptos fundamentales. Estos pueden ser la persona, el acto jurídico, la norma, supuesto jurídico, consecuencia jurídica o hecho jurídico. Estas Estos en sí, estos conceptos jurídicos fundamentales, son de donde va a partir una relación jurídica. Es aquella parte que va a estar presente en cualquier relación de derecho, cualquier relación jurídica. Sin esto no existe. En sí, también hay que tener en cuenta que se refiere a conceptos importantes, no solo los necesarios, son los más importantes también. Eh, en sí, tenemos en cuenta que van a existir diversos usos del lenguaje, los cuales nos van a permitir comprender a qué tipo de relación jurídica nos referimos. Está el lenguaje emotivo o persuasivo, el cual nos va a, como su nombre lo indica, persuadir a que se realice una acción. El lenguaje descriptivo, que es el apofánico o apofántico, el cual nos va a referir a, de alguna manera, describir cómo suceden los hechos. Cada uno tiene su distinto uso, su distinta función. El lenguaje emotivo o el lenguaje persuasivo se va a utilizar principalmente en lo que es el supuesto jurídico y en lo que es el hecho jurídico. El lenguaje descriptivo se utiliza principalmente en estos dos igualmente porque nos van a describir cómo se está dando la relación de derecho. Y el lenguaje prescriptivo, que es directivo, performativo, realizativo, es decir, lo que está sucediendo, se utiliza principalmente en lo que es el hecho jurídico y la consecuencia jurídica. En sí, también existe algo que son operadores deónticos, es decir, generadores modélicos, que son debido, permitido, prohibido, los cuales nos van a dar a entender el tipo de consecuencia que se va a tener. Prácticamente, gracias a estos vamos a saber si es un deber jurídico, que es el operador deútico de debido. Yo debo de sacar mi cartilla militar, por ejemplo. Puede ser uno de permitido, el cual nos va a dar origen a un derecho subjetivo, el cual es de yo tengo derecho a sacar mi pasaporte mexicano, por el simple hecho de ser mexicano. Que lo haga o no lo haga es mi problema, pero lo tengo permitido. No me obligan a hacerlo como un deber jurídico de yo, como hombre mexicano de 18 años, tengo que sacar mi cartilla militar. Es mi deber como ciudadano. Y un operador déutico de prohibido. Este operador déutico de prohibido se utiliza principalmente en lo que es la sanción, que es el tercer tipo de consecuencia jurídica. Un ejemplo sería que el Código Penal me dice que no puedo asesinar a alguien, a un ser humano, me lo está prohibiendo. Yo no puedo hacerlo. Sin embargo, que lo haga me va a provocar una sanción. En sí, aquí también tenemos lo que es la reformulación de operadores déuticos mediante un supuesto lógico. Si tenemos algo prohibido, por ende, es debido no hacerlo. Yo tengo que no hacer lo que está prohibido. Y es lo mismo, prácticamente son contrarios, de alguna manera son opuestos, dan la idea opuesta. Ambos son correctos, ambos se pueden encontrar en una definición jurídica, pero prácticamente se refieren a lo mismo. A lo mejor, por poner un ejemplo, el supuesto que marca el Código Penal para el delito de robo, me dice que está prohibido robar, por poner un ejemplo muy simple. Prohibido robar, pero a lo mejor eso es en la Ciudad de México. En el Código Penal de Oaxaca me puede decir que es debido no robar. Prácticamente es la misma idea, no puedo robar, no debo de robar. Y es lo mismo que lo que colocan, por ejemplo, que en México diga que todo ciudadano mexicano debe de jurar lealtad a la patria. Es debido B. Sin embargo, en Colombia dice que está prohibido no jurar eh, lealtad a la patria. Se refiere a lo mismo. ¿Debemos de jurar lealtad a la patria o debemos evitar o tenemos prohibido no hacerlo? Es una relación de reformulación de operadores. Se puede encontrar de distintas formas, pero se refieren prácticamente a lo mismo. Vemos que la reformulación del operador déutico permitido se refiere a que lo que es debido o permitido no está prohibido y lo que está prohibido pues simplemente está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que esta relación o operador déutico de no hacer, de prohibido, me va a restringir de alguna forma una conducta. Sin embargo,
en el caso de un operador de debido o de permitido, me permite hacerlo. Ya sea que me permita hacerlo por voluntad, que será un permitido, puedo hacerlo, o me obligue a hacerlo. Sin embargo, se puede hacer una acción. No me restringe de hacer una acción, ya sea que me obligue a hacerla o que me permita hacerla. En sí, vemos distintos ejemplos. ¿Qué es lo permitido? Lo permitido en sí es aquello que ni es prohibido ni es debido. No me están obligando a hacerlo, pero tampoco me prohíben hacerlo. Simplemente me permiten hacerlo. Es posible que yo haga una conducta. ¿Qué puedo hacer? Puedo tener una mascota, tal vez me permiten contestar el teléfono en algún lugar, o me permiten utilizar aquellas bancas en un parque para poderme sentar si estoy cansado. Me permiten hacerlo, tengo el derecho de hacerlo de alguna forma. Es un derecho objetivo de puedes hacerlo, o sea, nadie te lo impide, pero tampoco te obligan a que lo hagas directamente. Sin embargo, hay algo que es el permitir. En sí también puede ser, por ejemplo, que me permitan estacionarme en un espacio en particular o que me permitan fumar en un área de fumadores. Me están dando ese derecho, me permiten tener una facultad. Aquí tenemos más ampliamente lo que es la estructura básica. Vemos que tenemos un supuesto, el cual es lo que prevé la ley que pueda ocurrir, un hecho que es imputarse o mantenerse en un supuesto jurídico, colocarse en el supuesto jurídico, y una consecuencia que también a veces se llama sanción, la cual se refiere a qué es lo que va a suceder después de que un individuo sea colocado en el supuesto jurídico. Vemos que la norma jurídica en sí va a tener una parte de disposición y de prescripción. En sí, por parte de disposición se va a referir principalmente a lo que le va a dar el cuerpo normativo, es decir, definiciones de ley, lo que va a permitir que entendamos lo que es una norma jurídica. La prescriptiva ya se refiere como tal al operador déutico de permitido, prohibido, debido, que quiere decir la prescripción. ¿Qué es lo que el derecho te dice? Por poner un ejemplo, disposición te dice qué es el delito de robo y la prescripción te dice que está prohibido robar. Es esa relación. Uno te describe lo que es, te permite conocer, entender lo que es, y el otro te dice cómo se va a aplicar, qué es lo que tiene como tal dentro de lo que es te permito, te obligo o te prohíbo hacer algo. Esto a su vez va a originar un supuesto jurídico en el que si alguien se coloca, por ejemplo, en alguien asesina a alguien, pero está prescrito que está prohibido asesinar a alguien y el delito de asesinato es privar de la vida a alguien, se cumple esta relación, se tiene un supuesto. Ese supuesto se relaciona con la persona. ¿Por qué? Porque la persona es la que se va a imputar dentro del supuesto jurídico. Si esto ocurre, nos lleva a un hecho, es decir, que el supuesto se convirtió en realidad. Es un hecho, es una realidad. ¿Esto tiene un nexo de imputación? Claro que sí. Esta relación no está aislada, tiene que tener estas flechitas de aquí, como vemos. ¿Qué quiere decir? Tienen que estar conectados por algo. ¿Qué lo conecta? Un nexo de imputación que también se puede llegar a llamar cópula del deber ser. Esto lo veremos más a profundidad en un momento, pero en sí se refiere a esta relación que tienen todos, no están aislados, no son tesis aisladas. El hecho jurídico, en la realidad, lo que se volvió realidad un supuesto, nos lleva a dos tipos, el acto jurídico o el ilícito. El ilícito principalmente es cuando uno se coloca en un supuesto con operador déutico prohibido. Cuando algo es prohibido y tú te colocas ahí, es un ilícito. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley, va en contra de la norma jurídica. Dejando de lado ley, norma jurídica. Sin embargo, cuando este hecho no es de permitido, de debido, es un acto jurídico. Puede ser un acto jurídico de una herencia, puede ser un acto jurídico de una compraventa, puede ser un acto jurídico mercantil, puede ser un acto jurídico de un divorcio. Así de sencillo. O es ilícito, es decir, que va en contra de la ley, o es lícito, es un acto jurídico. Es un acto de derecho. Después, una vez que ya se ha resuelto esto, que dices, ok, tengo tal vez un acto jurídico, el cual se refiere a una compraventa que una persona se ha colocado en el supuesto, en el que a su vez el supuesto ha tenido una prescripción en la cual me dice que está permitido esta compraventa y se define compraventa como la adquisición de un bien ajeno para hacer lo propio, por ejemplo, nos va a llevar una consecuencia o una sanción. Existen varios tipos de consecuencia. Puede haber una consecuencia que es un derecho subjetivo, principalmente, o más bien dicho, en todos los casos, es cuando es
permitido. Cuando algo es permitido, te permiten tener un derecho subjetivo, es decir, tú puedes ejecutar algo. Cuando algo, en su caso, puede ser debido o prohibido, nos va a llevar a un deber jurídico. Yo te obligo a hacer algo, pero cuando corrompo esta parte, corrompo de alguna forma la ley, en el caso de que sea un hecho ilícito, es prohibido y esto me lleva a una sanción. Vamos a poner ejemplos. El supuesto jurídico sería que todo ciudadano mexicano de 18 años debe sacar su cartilla militar. El hecho jurídico es de que yo, Eduardo, cumplí 18 años, soy varón y soy mexicano, entonces debo de sacar mi cartilla militar. Vemos que es operador déutico debido. ¿Cuál es mi consecuencia? Un deber jurídico. Mi deber jurídico, la ley me obliga a sacar mi cartilla militar, es lo que debo de hacer. Ahora, una compraventa. El supuesto jurídico se refiere a que, vamos a decir, para comprar una casa, una vivienda, debemos de hacerlo ante un notario y bla, 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 ¿no? Una compraventa de una casa. El hecho, yo, Eduardo, voy y le compro una casa a fulanito. Consecuencia, tengo permitido comprarle la casa a fulanito. ¿Por qué? Porque lo hice acorde a lo que dicta la ley. Ahora, un ilícito o algo de que sea con operador déutico prohibido. Yo voy a robar una tienda de abarrotes. El supuesto, quien roba una tienda de abarrotes está corrompiendo la ley y tendrá una sanción o una pena. El hecho, yo, Eduardo, voy y robo una tienda de abarrotes. Consecuencia, una sanción. Una sanción en la cual me van a colocar una pena por ir en contra de la ley. También existen distintos tipos de derecho subjetivo. El derecho subjetivo es lo que regularmente se llega a dar. En todas las relaciones de derecho o las más comunes que no van en contra de la ley suelen ser de tipo permitido, perdón, que sea un derecho subjetivo. Este vemos que nos lleva de un supuesto a un hecho jurídico. El hecho jurídico va a tener distintas formas en las cuales se va a dar la consecuencia. Puede ser una consecuencia de deber jurídico, la cual es un derecho subjetivo derivado del cumplimiento de un deber, es decir, me obligan a hacer algo, puedo tener este deber, o se puede ir por el otro camino, es decir, a lo mejor va en contra de la ley. Es un deber jurídico, pero va en contra de la ley, tengo que cumplir con una pena. ¿Qué quiere decir? Una sanción por incumplimiento de un deber, o a su vez a lo mejor yo no cumplí con sacar mi cartilla militar, entonces voy a tener una sanción. La ley me va a penalizar con algo que va a ser un derecho subjetivo derivado del cumplimiento de una sanción, es decir, una pena. O simplemente se queda en lo más simple, que es el derecho subjetivo ipso facto, que quiere decir un derecho subjetivo como un premio, algo permitido, porque el supuesto jurídico y el hecho jurídico fue de operador déutico permitido. También tenemos que existen distintos modelos, como el modelo de Henrik von Wright, el cual nos habla de un núcleo normativo en el cual vamos a tener un carácter, prohibido, permitido, debido, vamos a tener el contenido, que es la hipótesis o el imperativo deóntico, vamos a tener la condición de aplicación y vamos a tener de estas desprendidas la autoridad ejecutoria, sujetos obligados o destinatarios, la ocasión, que es una temporalidad, es decir, cuándo se da la relación jurídica, y la sanción, que va a ser la consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Son prácticamente sinónimos. Sanción y consecuencia son lo mismo. Ocasión o el momento, es decir, la temporalidad en la cual se da el hecho de derecho, son sinónimos. O el sujeto obligado se refiere al destinatario, perdón. ¿Quién está obligado a hacerlo? ¿Quién es el que se ha situado en la hipótesis normativa? La autoridad ejecutoria regularmente suele ser el Estado, puede ser una relación entre particulares, etcétera. Y lo que son el núcleo normativo, es decir, lo que va a originar de alguna forma la norma. El carácter, que puede ser el operador déutico, tengo prohibido hacer una acción, puedo hacer una acción, tengo permitido hacer una acción, debo de hacer una acción. El contenido, es decir, ok, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Un imperativo déutico o hipótesis que a la vez son sinónimos, es decir, este supuesto jurídico, yo voy a suponer que puede ocurrir X cosa, que puede ser permitida, prohibida o debida. ¿Y qué condición de aplicación? Es lo que dice la ley. La ley dice que, eh, por ejemplo, el homicidio es de carácter prohibido, con una hipótesis en la cual puede haber un homicidio doloso o un homicidio culposo, y la condición de aplicación se va a referir a la intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si mi intención era asesinar a alguien, que es prohibido,
carácter prohibido, condición de aplicación de sin intencionalidad. Entonces quiere decir que el contenido de hipótesis es que yo asesiné a alguien, por ejemplo, atropellé a alguien sin querer hacerlo. Ese es un ejemplo. Y se va a respaldar de la autoridad ejecutora, que en este caso es el Ministerio Público, quien va a ejecutar la acción de la norma en sí, la sanción. El sujeto obligado, que en este caso sería yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que se ha posicionado dentro del supuesto jurídico. La ocasión, es decir, el tiempo, ¿cuándo fue? Fue el 17 de diciembre de 2023, por ejemplo. Y la sanción, es decir, la consecuencia. Y a mí me van a sancionar, por ejemplo, con una multa y 5 años de cárcel, ¿no? Por poner un ejemplo. Estas son las relaciones en sí, viéndolo de una manera lógica. Sin embargo, esto no se queda solamente ahí. Hay que profundizar un poco más. Los conceptos jurídicos fundamentales se van a referir igualmente en un texto del doctor Javier como aquellas categorías abstractas que necesariamente van a formar parte de las relaciones jurídicas, es decir, sin ellas no hay relación jurídica. Tienen que estar presentes sí o sí. Y en sí tienen distintas formas de verse. El supuesto jurídico es el número uno. Sin supuesto jurídico no se pueden desglosar el resto. Este también se llama hipótesis normativa, descripción hipotética de una conducta, etcétera, y se va a referir principalmente a aquello que va a plasmar la norma jurídica como que puede suceder y a la cual se le va a imponer una consecuencia de derecho. Esta va a equivaler principalmente a lo que es el tipo penal, por ejemplo, en algunas materias, materia penal, etcétera. Tiene distintos nombres. Hay varios tipos de supuestos, claramente. Este va a depender del contenido en el cual se habla de operador déutico de permitido, prohibido, debido. Es debido es sinónimo de obligatorio. Los supuestos prohibidos no van a ser verdades como tal, ya que de alguna forma va a prohibir, es decir, se va a penalizar. No podemos hacer eso. La forma del derecho que prohíbe es la penalización por distintas formas. Puede ser prácticamente todo el código penal que dice que no hagamos cosas. El supuesto jurídico también puede ser simple, puede ser complejo, vinculado a otro, condicional, etcétera. Y hay que tener en cuenta que existen obligaciones que son imperfectas, que no van a tener una sanción para quien la incumpla. Puede haber una acción la cual no va a tener una obligación jurídica. Por ejemplo, votar. ¿Qué quiere decir? A mí se supone que tengo el deber de votar como ciudadano, pero que yo no vote no quiere decir que me van a sancionar. Tenemos lo que es el hecho jurídico, que en sí es prácticamente llevar a la realidad el supuesto. Es el acontecimiento del hombre de la naturaleza que tiene consecuencias de derecho. Puede ser cualquiera, puede ser un nacimiento, una muerte, puede ser de la naturaleza un sismo, puede ser del hombre un robo, y estos van a recordar a todos de alguna forma lo que es el acto jurídico, que son hechos jurídicos que son exclusivamente del hombre, de alguna forma. Es prácticamente llevar a la realidad el supuesto. Tenemos consecuencia. ¿La consecuencia qué es? La consecuencia es el efecto, el resultado o el producto de haberse posicionado como individuo en la hipótesis normativa, en el supuesto jurídico. El haberse posicionado ahí va a provocar que se lleve a la realidad, es decir, que se convierta en un hecho, y este hecho va a tener un resultado, va a tener un efecto, un producto en la realidad, que esa es la consecuencia de derecho. Esto va a estar previsto en la norma jurídica dentro de cualquiera, vaya, dentro de la parte prescriptiva, dentro de la parte dogmática, dentro de esta sección del derecho en la cual vamos a tener posicionado al supuesto. El supuesto ya supuesto, como quien dice, una hipótesis normativa ya ha tenido previsto una sanción para una consecuencia. En sí, sabemos que existen varios, que es el derecho subjetivo, deber jurídico o la sanción. También tenemos lo que es el nexo de imputación o cúpula del deber ser, es decir, aquello que va de alguna manera a vincular todas las partes de la acción jurídica. Este es un vínculo formal, un vínculo abstracto, un vínculo lógico, que va a enlazar a los tres elementos anteriores en un llamado silogismo. Prácticamente se refiere a que nos va a juntar la premisa mayor con la menor y con la consecuencia. Supuesto jurídico, hecho jurídico y consecuencia jurídica. También eh, se pueden comprender como una palabra de unión que va a permitir
tener que los elementos se junten, que sean uno solo, va a permitir mantenerlos como una sola relación jurídica. Em, También tenemos lo que es la persona. Sin persona no hay hecho jurídico, no hay ninguna hipótesis en la cual plantearse porque no nadie la ha hecho. La persona se va a referir literalmente a toda, todo individuo el cual se catalogue o se coloque dentro del deber, dentro de esta relación de derecho. La norma jurídica es en sí la regla de conducta obligatoria que se va a establecer por el Estado para regir a las personas. Es una ley, un tipo de mandato, el cual va a ser de carácter general, abstracto, permanente e impersonal. Sin norma jurídica no tenemos un supuesto jurídico, no hay nada que nos diga qué hacer prácticamente. La disposición se refiere en sí al contenido de la norma, qué es lo que dispone la ley. La ley dispone de que tú saques tu cartilla militar. La ley dispone de que tú te vayas a la cárcel porque corrompiste la ley. La ley dispone de que tienes derecho a sacar tu pasaporte mexicano porque eres mexicano. Esa es la disposición, donde se encuentra dentro de la norma jurídica. Y también tenemos que existen distintos tipos de consecuencia jurídica, que ya los habíamos mencionado. Puede ser el deber jurídico, el derecho subjetivo o puede ser la sanción. Sanción visto también desde el punto de vista de una consecuencia principalmente para actos ilícitos que nos va a llevar a una penalización, una pena. Ya hemos explicado derecho subjetivo, deber jurídico y también ya hemos explicado sanción. También nos queda que el derecho subjetivo puede ser una consecuencia indirecta por la observancia de un deber jurídico, que es lo que se ha explicado, que como derecho subjetivo tenemos el derecho subjetivo directo, de permitido, yo te permito hacer algo, tienes la facultad de hacer algo, que se puede transformar este derecho subjetivo en una obligatoriedad. Tengo obligatoriamente que hacer esta facultad. Vaya, como quien dice, que sería en todo caso se convertiría en un deber jurídico. O que yo no cumpla con un derecho subjetivo o que corrompa el derecho subjetivo de terceros, se convierte en una sanción que me va a penalizar de alguna manera. En sí, eh, un derecho subjetivo finalmente puede nacer por distintas formas. Por agotarse simplemente un supuesto mediante un hecho, o por cumplir un deber jurídico, por haber cumplido una sanción impuesta por el incumplimiento de un deber jurídico, etcétera. En sí, a esto es a lo que se va a referir los conceptos jurídicos fundamentales de una manera muy general.